Buenos días a todos y bienvenidos a este simposio. Quiero agradecer al Comité Científico y Organizador de este Congreso el empeño y la constancia para que este Congreso salga adelante, manteniendo pues los estándares de calidad y adaptándonos pues, a esta situación tan dramática que estamos viviendo. El simposio que vamos a presentar lleva por título Evolución del concepto de salud y aplicaciones clínicas desde una perspectiva multidisciplinar. Somos 5 participantes a los que presentaré a continuación cuando les dé el uso de la palabra. Por contextualizar el congreso en el que vamos a desarrollar, hablaremos principalmente, ¿no?, del concepto de la evolución de la salud y cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Paralelo a la evolución de este concepto, se ha producido la profesionalización de aquellas disciplinas que hoy conocemos como ciencias de la salud, como por ejemplo psicólogos y psicólogas, enfermeros, enfermeras, logopedas, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, nutricionistas y dietistas, etcétera. Este proceso de evolución en el concepto de la salud y de la profesionalización de las ciencias de la salud ha supuesto la incorporación del modelo de calidad de vida como objetivo de intervención, en el cual se consideran los síntomas que presentan los pacientes desde la perspectiva de la comunicación, las emociones y la salud mental, aspectos estos muy importantes ya que pueden comprometer seriamente la salud. Por ello, en este simposio, distintos profesionales de la salud, como psicólogos, logopedas, enfermeros y terapeutas ocupacionales, abordaremos el concepto de la salud y su evolución y analizaremos sus aplicaciones desde una perspectiva de calidad de vida dentro de la atención sanitaria. Muchísimas gracias. Sin más dilación, voy a dar el uso de la palabra a nuestro primer ponente, que es el profesor Rubén Mirón. Rubén es enfermero y doctor en Ciencias Humanas por la Universidad de Almería. Actualmente es profesor contratado doctor interino en el grado de Enfermería en la Universidad de Alcalá. Su perfil investigador es sobre la ciencia enfermera. Rubén, cuando quieras, tienes el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Mamen, por la presentación. Buenos días a todos y todas. Pues vamos a comenzar con esta intervención, que como pueden ver, pues tiene una visión multidisciplinar, nunca mejor dicho, la verdad que está muy bien representada en esta mesa. Y bueno, pues vamos a hacer un pequeño análisis histórico respecto al origen profesional de las distintas disciplinas que componen hoy en día las ciencias de la salud. En primer lugar, nos vamos a retrotraer al siglo XIX. Cuando comencé esta investigación me surgía la duda de, bueno, si tenemos unas ciencias de la salud, si existió o si existía una ciencia de la enfermedad. Para ello hice una pequeña búsqueda muy rápida en Pares, en el portal de archivos españoles, y pude identificar que el concepto de ciencia de la enfermedad ya se utilizaba a lo largo del siglo XIX por parte de la medicina como una parte de la medicina que estudia la enfermedad, y esto era propio de un modelo biomédico que existía en el siglo XIX y anteriormente, que pretendía pues conocer las partes de la enfermedad a través de explicaciones físicas, biológicas, celulares y moleculares. Hasta mediados del siglo XX no vemos cómo avanzamos, digamos, hacia un modelo más social, gracias a la medicina social y a la salud pública, donde ya se engloba, desde el punto de vista sanitario, ese aspecto social, ¿no?, que quedaba en un segundo plano. Evidentemente, la definición de la OMS sobre salud de 1948 marcó un antes y un después. Todos conocemos esta definición, ¿no?, del estado completo de bienestar físico, mental y social bajo un punto de vista biopsicosocial y no solamente la ausencia de afecciones, ¿no?, es la salud. Evidentemente, esta definición, al fin y al cabo, lo que hacía era dar pie a lo que estaba ocurriendo a nivel social en un contexto dado, y era pues que veíamos como solo la enfermedad se quedaba corto, ¿no?, por lo que es la atención de la sociedad. Y era una definición que tenía una visión mucho más positiva, mucho más del marco de la salutogénico actual, y daba pie al marco adaptativo de la salud del ser humano, ¿no? Y por tanto daba paso a un modelo sociosanitario multi e interdisciplinar. Según la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, la LOPS de 2003, actualmente tenemos reconocidos 11 profesionales sanitarios titulados que aparecen en pantalla.
Además de las profesiones que aparecen en pantalla, la LOPS, la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, también engloba, como no, la especialización en ciencias de la salud de psicólogos, químicos, biólogos o bioquímicos, entre otros. Evidentemente, esto siempre ha sido así, siempre se ha intentado legislar, ¿no?, las profesiones que han habido en cada momento social, y como en otras leyes, como la Ley de Instrucción Pública de Moyano de 1857, bueno, pues básicamente estamos ante una ley que intenta regular esta situación, ¿no? Y vemos cómo estamos ante un panorama multidisciplinar, donde cada profesión pues ha tenido siempre sus peculiaridades históricas, como vamos a ver a continuación. Siguiendo un poco en el marco teórico, vamos a partir del concepto de profesión desde un punto de vista, para este aspecto vamos a tener en cuenta la definición de profesión que nos da, por ejemplo, Marie-Françoise Collier, que es una enfermera teórica que habla sobre la profesionalización de enfermería. Según esta autora, hablamos de profesión cuando se diferencia de oficio, ¿no?, en cuanto existe una titulación formada, arreglada, una titulación que da pie a que una actividad que socialmente está reconocida, como es el cuidado, el curar un paciente, el atender con ciertas técnicas o procedimientos de fisioterapia, de terapia ocupacional, pues llega un momento que esa formación reglada es lo que da pie, es el que hace un cambio cualitativo en la profesión de una disciplina, ¿no? Por lo tanto, nos vamos a basar en este concepto desde un punto de vista formativo para comprender lo que es la profesionalización. Por lo tanto, los objetivos de esta investigación, de esta pequeña intervención, es analizar desde el punto de vista histórico el origen formativo de los distintos profesionales en ciencias de la salud, reconocidos por la LOPS en España. Evidentemente nos vamos a centrar en las 11 profesiones que vienen reguladas. No he querido meterme en psicología, bioquímica, etcétera, porque también entonces estamos hablando ya casi un trabajo de tesis doctoral, ¿no? Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con las matronas, que tampoco está reconocido en la LOPS porque es una especialización de enfermería, ¿no? Por eso nos vamos a centrar simplemente en las 11 profesiones que aparece en la LOPS e identificar los puntos en común de dicho proceso de profesionalización. Para ello se ha llevado a cabo, muy brevemente, una revisión narrativa entre septiembre y octubre del 2020, con las palabras clave que aparecen en pantalla y truncadas, con los criterios de inclusión y exclusión que aparecen en pantalla, y la búsqueda se ha realizado en la base de datos de Dialnet y en la base de TESEO, la base de datos que tenemos del Ministerio sobre tesis doctorales. Como resultados, pues se han analizado 38 trabajos de investigación de historia de sus respectivas disciplinas. Llama la atención cómo existe una mayor dificultad de encontrar trabajos de historia de la logopedia o historia de la óptica y optometría, y en su mayoría han sido artículos y tesis doctorales los que se han seleccionado para esta revisión narrativa. Bueno, pues muy brevemente, en la siguiente tabla se hace una síntesis de los principales resultados. Vemos a la izquierda las diferentes disciplinas, ¿no?, que hemos analizado, y a la derecha vemos hechos históricos. Se han organizado por orden cronológico aquellos hitos, acontecimientos, y especialmente cuando se crean las primeras escuelas formativas en España de las diferentes profesiones, ¿no? Pues vamos a hacer un análisis muy superficial, evidentemente debido al tiempo. Luego tendrán más información, podrán leer tranquilamente la comunicación, la ponencia, ¿no?, en el libro de actas. Bueno, pues en primer lugar identificamos la medicina, la veterinaria y la farmacia. Estas profesiones son históricas, como todos conocemos. Muchas de ellas, en el caso de la medicina, la farmacia, provienen incluso del modelo gremial de la Edad Media, ¿no? Y en este caso la medicina empieza a identificarse una formación donde el objetivo de esa formación era sobre todo diferenciarse de otros oficios sanitarios que empiezan a gestarse en la Edad Media, y lo que se intentaba era básicamente tener un control social y profesional sobre esos profesionales que estaban actuando en el cuidado, en este caso en la cura, ¿no?, de ciertas enfermedades. En el caso de la formación de los veterinarios, remonta a las figuras de los albéitares y los menescales de la Edad Media, y estas figuras remontan en el cuidado de caballos, es decir, en esa preocupación por cuidar esos caballos de batalla que se utilizaban en las guerras, ¿no?, durante la Edad Media, surge la necesidad de formar personas especializadas en el cuidado de los caballos y, por lo tanto, en el cuidado de los animales.
esa formación viene motivada, es curioso, porque viene motivada por un contexto bélico y bajo un respaldo real, bajo un respaldo gubernamental, podemos decir, un interés por cuidar esas caballerizas, ¿no? Respecto a la formación de los farmacéuticos, al igual que los médicos, pues provenía de un modelo gremial de la Edad Media, y vemos cómo los boticarios, que eran los que, como se llamaban entonces, ¿no?, permanecían afines a los médicos, al colectivo médico, lo que hizo que se diferenciaran de otras figuras competitivas a nivel europeo, ¿no? Bueno, pues podemos decir que estas tres primeras figuras, ¿no?, pues son históricamente, pues nos llevan ventaja respecto a la profesionalización, respecto a otras áreas, ¿no? El siguiente corte lo he querido hacer en el siglo XX y, bueno, meto enfermería ya como ya en el preámbulo del siglo XX. En el caso de enfermería sí que es verdad que encontramos un primer manual formativo de enfermeros en España en el contexto religioso y posiblemente el primer manual formativo de enfermeros del mundo en el siglo XVII. El cuidado, la atención al paciente, el cuidado quedó fuera del sistema gremial y eso lo que hizo fue dificultar, ¿no?, su profesionalización, como apuntan algunos autores. En 1896 es cuando se abre la primera escuela profesionalizante en España, que es la Escuela de Santa Isabel de Hungría, en Madrid, siguiendo los modelos de otras escuelas, como la Escuela Nightingale de 1860 en Londres, ¿no? Y hasta 1977 no vemos cómo la enfermería entra en el paraguas formativo universitario, en la transición democrática. Respecto a la odontología, la actuación sobre la odontología en la Edad Media estuvo muy ligada a las figuras de cirujanos y sangradores afines a las facultades de medicina y no se produce un cisma con la estomatología, con la especialidad médica al respecto, hasta 1914 aproximadamente en España, cuando vemos que se crea una escuela de odontología en la Facultad de Medicina de Madrid y hasta 1986 no vamos a ver la primera, digamos, licenciatura universitaria independiente de odontología. Respecto a la podología, al igual que el caso anterior, estuvo muy ligado en la Edad Media a figuras de cirujanos, a la cirugía. En el siglo XIX se regula la cirugía podológica a través de la figura del practicante, una figura que hoy en día permanece en la memoria de nuestras personas más mayores, ¿no?, de la sociedad, el practicante del pueblo. Bueno, pues es una figura que se legisló en el siglo XIX y no fue hasta 1955 cuando se crea la Escuela de Podología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona, una escuela que simplemente lo que buscara era la especialización de practicantes y ayudantes técnicos sanitarios, una figura que existió durante el franquismo, que no me voy a parar a detallar ahora mismo por tiempo, que básicamente esta escuela lo que hace es legislar una especialización de practicantes y ATS de cirujanos callistas, ¿no? Pero no fue hasta 1988 cuando obtenemos la diplomatura universitaria en podología. Respecto a la terapia ocupacional, sus orígenes remontan también a ámbito religioso en el siglo XV. Se llevan a cabo terapias a través de la ocupación en manicomios religiosos del siglo XV y en el siglo XX es cuando empiezan a desarrollarse estas terapias a través de la ocupación con pacientes en unidades hospitalarias de psiquiatría en Estados Unidos y en Canadá. Hasta 1964 no vemos cómo no se reconoce oficialmente en España la titulación a través de la Escuela de Terapia Ocupacional. Y finalmente, en 1990, entran estos estudios en la universidad a través de la diplomatura universitaria. Respecto a la nutrición humana y dietética, sus orígenes son curiosos, remontan en el periodo de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, y surge como una necesidad ante la situación de pobreza y de desnutrición que existía en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, y fue impulsada esta titulación o estos estudios o esta formación a través de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización de las Naciones para la Alimentación y la Agricultura. No llegó a España hasta 1970 esta formación reglada a través de la Escuela Profesional de Nutrición de la Universidad de Granada y hasta 1998 no obtenemos los primeros estudios de diplomatura universitaria. Respecto a óptica y optometría, pues vemos como en España no llegan los estudios hasta 1956. Comienza como una asignatura de optometría en el diploma de óptico de anteojería del CSIC y en 1972 se crea la Escuela Universitaria de Óptica de la Universidad Complutense de Madrid. Igualmente, como las otras disciplinas, hasta la época de los 90, 1990, no se crea la primera diplomatura universitaria en óptica y optometría.
Y por último, la fisioterapia, al igual que los podólogos y los odontólogos, compartieron orígenes profesionales con la figura del practicante del siglo XIX y en el siglo XX la fisioterapia estuvo muy ligada a la figura del ayudante técnico sanitario. Incluso era una especialidad del ayudante técnico sanitario igual que la podología y hasta 1990 no vemos la inclusión de estos estudios en la universidad. Por último, la logopedia, pues vemos como tiene sus orígenes religiosos en el siglo XVI a través del monje benedictino Pedro XI de León. Se introduce el alfabeto manual con niños mudos y en el siglo XX comienza a haber una formación de maestros que trabajan con niños sordos, cursos en hospitales y empieza a haber una ampliación del campo asistencial a otras alteraciones del lenguaje, el habla y la voz en otros grupos de edad, ¿no? Hasta los años 90 pues no empiezan a haber los primeros cursos de especialistas en audición y lenguaje en universidades y vemos como hasta 1990 no comienzan esos estudios de diplomatura universitaria en logopedia. Bueno, a modo de síntesis vemos un repaso muy superficial, me reitero, porque es complejo, ¿no?, abarcar muchos matices de cada profesión, y lo que vemos a nivel de conclusiones son esas semblanzas, ¿no?, que hemos podido establecer. Como vemos, la definición de la OMS no es más que un preámbulo de una independencia formativa posterior. La medicina y la farmacia, evidentemente, comparten orígenes gremiales de la Edad Media. Eso nos hace comprender un poco mejor por qué se produce una profesionalización previa, ¿no?, o anterior a otras disciplinas. La odontología y la podología vemos que comparten orígenes en la cirugía del siglo XIX. Eran figuras masculinas. Por lo tanto, eso nos hace comprender también esa visibilización de esas profesiones sanitarias ligadas a una visión de género, ¿no? Y vemos también cómo la enfermería, la logopedia y la terapia ocupacional comparten orígenes religiosos. En este aspecto, Panadero Díaz explica esto como que el proceso de secularización que se lleva a cabo en estas disciplinas hace que estas disciplinas estén en una posición subordinada y dependiente a otros profesionales sanitarios. Es una posible explicación, ¿no? Vemos también cómo la veterinaria, la nutrición humana y la dietética surgen bajo un interés gubernamental del momento, ¿no? Y por último, la fisioterapia y la logopedia comparten orígenes educativos, es decir, no lo he comentado, la fisioterapia a nivel europeo sus orígenes parte de la formación en los colegios de gimnasia y en este caso de logopedia con el trabajo con niños, ¿no? En este caso comparten orígenes educativos en el ámbito educativo, ¿no? Y simplemente por cerrar un poco la intervención, como vemos, la multiprofesionalidad no es nada nuevo, esto existió ya en la Edad Media, pero evidentemente el paradigma ha cambiado totalmente, la forma de concebir la salud, incluso la calidad de vida, que vamos a ver a continuación, que evidentemente unas profesiones han ido evolucionando hacia otras, incluso unas han dependido de otras, y que evidentemente la visión que hemos adoptado en esta intervención es muy de formación, pero hay que tener en cuenta otras variables, como pueden ser variables sociales, políticas, de género, a la hora de interpretar los orígenes profesionales de cada disciplina. Por lo tanto, requieren estudios mucho más profundos. Nada más, me quedo aquí. Muchísimas gracias por la atención y cedo la palabra a la doctora Zabala. Muchísimas gracias, Rubén. Gracias por tus aportaciones, por tus investigaciones, son muy interesantes y la verdad es que, es importante ver estos orígenes, ¿no?, de dónde venimos para poder comprender mejor las evoluciones, ¿no?, de las disciplinas que tenemos actualmente. Muchísimas gracias. A continuación, el siguiente ponente soy yo. Hemos seguido el orden para que todo el Congreso tenga ese hilo conductor que siempre estamos buscando cuando trabajamos. Uno de los aspectos, como se ha dicho, es el tema de las emociones, que es una variable que influye mucho en la salud y os hablaré yo de ello. Me presento, soy Carmen Zabala, soy psicóloga y doctora en psicología por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente soy profesora contratada de doctor interina en el grado de enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de Talavera de la Reina en la Universidad de Castilla-La Mancha. Bien, yo os voy a hablar, como os comentaba, de ese papel que tienen las emociones como un eje integrador en las ciencias de la salud y cómo pasamos desde la lexitimia a la gestión emocional. Bien, en esa evolución de la salud hacia un concepto holístico, pues
se hace imprescindible, como ya señalaba la OMS en su definición de 1948, el considerar sus tres ejes integradores, que son el eje físico, el psicológico y el social. Bien, los estudios y la literatura así lo avalan. Existe una relación muy directa entre los perfiles de personalidad y las respuestas emocionales que las personas tenemos a los entornos y, por supuesto, también a los problemas de salud. Así, los estudios nos hablan que las personas con un predominio de emociones positivas presentarán un riesgo menor de experimentar problemas de salud en general. Y las personas con predominio de emociones negativas presentarán una mayor vulnerabilidad a presentar problemas de salud. Así pues, respuestas emocionales intensas pueden producir un desajuste y un desequilibrio no solamente en el funcionamiento de una función u órgano, sino también en todo el sistema en general, pudiendo desembocar en una enfermedad. Y asimismo, estas respuestas emocionales intensas, si se mantienen, dando lugar a respuestas intensas de estrés, sí que pueden aumentar la probabilidad de sufrir enfermedades infecciosas y o agravar enfermedades autoinmunes. Son varios los modelos que existen en torno a la influencia de las emociones en la salud. Solamente voy a dar dos apuntes sobre los modelos psicofisiológicos y los modelos conductuales. Hay más, pero nos centramos en estos dos. Los modelos psicofisiológicos lo que postulan es que las emociones tienen una acción directa sobre la fisiología de la persona. Se produce una hiperreactividad fisiológica y eso produce que haya una acción sobre el sistema inmunitario. Complementando estos modelos psicofisiológicos, se encuentran los modelos conductuales que dicen que las emociones actúan en la salud, pero de una manera indirecta. ¿A través de qué? Pues a través de nuestras conductas. De nuestras conductas, pues, como cuáles, pues exposición a estímulos nocivos o peligrosos, o también en las conductas que tenemos de prevención y de cuidado de la salud. Bien. Los estudios nos hablan que las respuestas más relacionadas con el origen y mantenimiento de las patologías o de determinadas patologías son respuestas como la ira, la hostilidad, el estrés, la ansiedad y la depresión. Ya Fredrickson, en el 98, en su modelo de ampliación y construcción de emociones positivas, consideraba las emociones positivas como los verdaderos antídotos fisiológicos para la salud. Bien, estas respuestas que he apuntado antes de depresión y de ansiedad, que están ahí, como son las más frecuentes y las que están más relacionadas en determinadas patologías, se caracterizan porque lo que originan es una insatisfacción y un malestar vital en el paciente. Están relacionadas con problemas físicos, cognitivos, sociales y afectan al bienestar psicológico, a la calidad de vida, al autocuidado, a la adherencia al tratamiento y también a la evolución y el pronóstico. Hay muchísimos trastornos relacionados con la emoción, desde trastornos cardiovasculares, respiratorios, gastrointestinales, endocrinos, dermatológicos, musculares y alteraciones del sistema inmunológico. Bien, por tanto, cabe preguntarse, pero entonces, ¿hay emociones que sanan y hay emociones que enferman? Pues hay autores que dicen que sí, hay autores que no tienen tan clara esa separación, pero sí que hay autores que dicen que sí. Y a continuación nos cabe otra pregunta, pero entonces, ¿no inhibir las emociones y expresarlas es saludable? Bien. La inhibición de las emociones no es necesariamente dañina ni causa patología somática en sí misma, pero si esta inhibición de estas emociones y esta no expresión está concomitante con una activación autónoma excesiva y dificulta llevar a cabo estrategias de afrontamiento adecuadas, sí que se convierte entonces en un agente etiopatogénico. Y entonces es ahí donde empezamos a hablar de la alexitimia, que es esa incapacidad o esa dificultad para expresar las emociones, sí que empezamos a hablar de ella como una variable de riesgo para la salud.
porque ya estaríamos hablando de un rasgo de personalidad asociado a esa dificultad para describir e identificar los propios sentimientos y, en consecuencia, las propias sensaciones corporales. Por lo tanto, esas emociones que no están expresadas pueden manifestarse a través de la somatización, llevando a los pacientes a las consultas médicas, conllevando una experiencia emocional negativa, una mala calidad de vida y una degradación en las interacciones de los otros. Por lo tanto, sí que existe, y la literatura sí nos lo avala, una amplia prevalencia de patología física que está asociada a la alexitimia, siendo las más comunes patologías digestivas, respiratorias, dolor crónico y migraña, entre otros. Por tanto, en esa evolución de la que hablábamos, en el concepto de salud y la intervención de profesionales, pasamos de esas variables de riesgo, que están desde el punto de vista emocional más focalizadas en esa alexitimia, a las variables de protección para la salud. ¿Cuáles serían? Pues lógicamente el saber y el aprender a gestionarnos las emociones. Por eso pasamos de la alexitimia a la gestión emocional. Tenemos que tener en cuenta que no todas las emociones son útiles para adaptarnos al entorno y a los procesos que vivimos, aunque algunas sí que sean desagradables cuando las sentimos. Por lo tanto, todas las emociones nos valen, aunque sean desagradables el experimentarlas. Por lo tanto, tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones, sean agradables o desagradables, activando otras emociones antídoto a estas que nos permitan situarnos en plataformas de acción para dar respuestas más adaptativas y saludables, conllevando con ello un ajuste emocional. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ajuste emocional? Pues hablamos a esa capacidad para poder gestionar nuestras emociones, llevándonos a una ausencia de morbilidad psiquiátrica y a la recuperación del funcionamiento previo a la enfermedad mientras la persona se adapta a múltiples cambios producidos tanto por la enfermedad como por el tratamiento. Y también al manejo de las demandas o presiones del exterior en relación a sus recursos personales. Muchísimas gracias a todos por la atención prestada. Bien, a continuación vamos a pasar a otro ámbito y a otra variable que consideramos, que es la variable de la comunicación y de la disciplina, por ende, de la logopedia. La ponente que a continuación viene es Gemma, de las Heras Mínguez. Ella es logopeda y es profesora en el grado de logopedia de la Facultad de Ciencias de la Salud de Talavera de la Reina de la Universidad de Castilla-La Mancha. Actualmente está realizando su tesis doctoral en el programa de doctorado de Ciencias de la Salud de la Universidad de Castilla-La Mancha. Gemma, te cedo la palabra y el sitio también. Buenos días, muchas gracias. Gracias, Mamen, por la presentación. Y me sumo también a los agradecimientos que la profesora Zabala ha hecho al principio de este simposio. Además, le quiero agradecer a ella que me haya permitido, a través de la organización de este simposio, compartir con compañeros a los que respeto profesionalmente y estimo mucho en lo personal el poder estar aquí para hablarles de las implicaciones que ha tenido la evolución del concepto de salud en un ámbito como es el de la logopedia, una disciplina que ya ha anticipado mi compañero Rubén y que vamos a intentar concretar en el momento actual en el que nos encontramos, ¿no? Ya que él ha hablado de los orígenes, vamos a hablar nosotros de cómo estamos ahora las logopedas y cómo es nuestra profesión. Bueno, la logopedia está considerada como una ciencia de la salud, como ya ha anticipado Rubén, y este proceso de consolidación profesional o de profesionalización está avanzando en paralelo y en simultáneo con la evolución del concepto de salud. Asumir este concepto que nos ha explicado Rubén en la amplitud del bienestar físico, social y mental
también está suponiendo una transformación en el ejercicio de la logopedia, en lo que significa ser logopeda. A nivel general, la logopedia está incorporando nuevos ámbitos de actuación. Ahora trabajamos también con niños prematuros, por ejemplo, trabajamos con personas que tienen enfermedades neurodegenerativas o los pacientes con COVID, tanto cuando están en las UCIs como después por las secuelas, tanto a nivel de dilución como de comunicación que presentan. Además, están transformando los objetivos de intervención, como también ha comentado Mamen, yendo ahora más allá del síntoma y teniendo en cuenta la perspectiva del propio paciente, de su entorno, en lo que se ha denominado el enfoque de calidad de vida que presentará mi compañera Teresa Simón y que simplemente yo les voy a anticipar un poco. Como aparece en la diapositiva, el rol profesional o el perfil profesional de los logopedas se ajusta a un consenso establecido entre todos los colegios profesionales de logopedas y concretamente en la institución que es el Consejo General de Colegios de Logopedas. Y si ustedes ven la diapositiva, las funciones que tiene un logopeda son muy similares a las funciones que tiene cualquier profesional sanitario, como es la prevención, detección, evaluación, diagnóstico y tratamiento, pero centradas en las alteraciones de la comunicación y del lenguaje y de las funciones orales no verbales, tanto en población infantil como en la edad adulta, es decir, a lo largo de todo el ciclo vital. Y como comentaba, ¿qué pasó por aquí? Como comentaba Rubén, es verdad que en logopedia encontramos muy pocos documentos sobre historia de la logopedia y eso ha influido en una falta de consideración, de reconocimiento, quizá de consolidación de la profesión, que tiene que ver con una carencia de respaldo social. ¿Por qué? Porque se desconoce qué puede hacer un logopeda. Ese respaldo social que tiene que ver no solo con la sociedad en sí misma, sino con cómo los otros profesionales del ámbito de la salud también consideran a las logopedas, ¿no? Y yo creo que es por todos conocido que cuando una persona famosa, o un político, o alguien de la farándula, ¿no?, un personaje conocido, necesita, él o su familia, tratamiento logopédico, después, curiosamente, se generan los servicios de logopedia, ¿verdad? Al día siguiente tenemos recursos y tenemos servicios. Y es este apoyo social y esta necesidad social, cuando uno ya es capaz de tenerla en cuenta y la ve, y la declaración de la salud como un derecho humano, lo que ha transformado que uno de los aspectos principales con los que trabaja la logopedia, que es la comunicación, sea considerado también como un derecho humano. Un derecho humano que se materializa en una clasificación que creo que todos conocemos, que es la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, que es publicada por la OMS en 2001, donde la comunicación ya se incluye como un estado de salud o relacionado con una situación de salud. Por tanto, podemos afirmar que la logopedia promueve este derecho fundamental a comunicarse sin limitación de fronteras y por cualquier medio de expresión, como así aparece en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, ejercer este derecho a comunicarse va mucho más allá de expresarse. Supone ser capaz de contar emociones, supone ser capaz de explicar sentimientos, inquietudes, proyectos. Y todo esto se traduce en un término que tienen en la diapositiva, que es la autodeterminación. Es decir, el derecho a tomar decisiones sobre nuestra propia vida. Y esto tiene que asegurarse desde las instituciones y tiene que asegurarse desde la administración, desde el Estado, y tiene que ser así porque está directamente vinculado con la percepción de calidad de vida que tenemos las personas. Es decir, cuando uno participa en las decisiones de su vida, en sus decisiones vitales, la percepción de calidad de vida que tiene es mayor. Y es verdad que todos ahora mismo estamos pensando, la comunicación es un derecho, es verdad, y es importante, pero no es lo que pasa en el día a día. Lo que pasa en el día a día es que hay numerosas barreras de comunicación, tanto en el acceso a la comunicación como en el acceso a la información, que además van a generar barreras en el aprendizaje de los niños, por ejemplo, en todos los aprendizajes escolares. También vamos a encontrarnos que esas barreras de comunicación generan barreras emocionales y sociales, como comentaba Mamen, y
todo esto vuelve a afectar a la percepción que uno tiene de la calidad de vida. Un ejemplo muy actual respecto a estas barreras de comunicación que parece imposible que esté pasando en 2020 es la ausencia o el lentecimiento del proceso de homologación de las mascarillas transparentes para las personas con discapacidad auditiva. Ahora mismo estas personas están aisladas, tanto a nivel comunicativo como a nivel de acceso a la información con algo tan sencillo como podrían ser todas las precauciones que hay que tener respecto al COVID, ¿no? Esta disminución de la calidad de vida, por ejemplo, en este grupo como es el de las personas con discapacidad auditiva, nos está obligando a utilizar este enfoque, este paradigma de la calidad de vida, teniendo en cuenta no solamente a la persona y a su entorno, sino ampliando todo esto de una forma global, de una forma holística. Y desde esta perspectiva, ¿qué pasa en logopedia? Pues que los protagonistas de la intervención logopédica ya no son solamente los llamados pacientes, ¿no? O las personas con alguna dificultad en comunicación, lenguaje o funciones orales no verbales, sino también sus familias. Familias como con las que trabajamos en los equipos de atención temprana, en el ejemplo de las prácticas centradas en la familia, que están ahora muy en boga y además están recibiendo unos resultados o demostrando unos resultados muy interesantes, y también en aspectos como el daño cerebral, donde el interlocutor clave en la conversación está siendo utilizado o está facilitando los procesos de comunicación con las personas que tienen o que padecen una afasia, un daño cerebral por ictus o por de la etiología que sea. Además, este enfoque holístico de calidad de vida en salud en logopedia implica que vamos a trabajar más allá de las barreras que suponen las paredes de una clínica, de un hospital o de un espacio cerrado, y nos vamos a ir al entorno natural, nos vamos a ir al lugar donde se produce la interacción. Y esto nos va a permitir estudiar qué influencias tiene el entorno sobre la salud de la persona y su familia, pero también la salud de esa persona y su familia, cómo influyen en el entorno en el que estamos. Un caso muy interesante es el de los niños con trastorno específico del lenguaje y cómo cuando uno tiene una dificultad con su lenguaje, el entorno, en lo que se denomina efecto San Mateo, en vez de estimularle el doble para que llegue al mismo lugar que los demás, se le estimula la mitad. Y eso siempre va a ir en detrimento de su calidad de vida y además a lo largo de todo el ciclo vital, ¿no? En este entorno natural y en esta intervención más allá de las paredes de la clínica, nos vamos a encontrar que el tiempo de intervención logopédica se multiplica por 1000. ¿Por qué? Porque todos los agentes de interacción son agentes de intervención logopédica, y esto supone que el niño está en su casa, pero a la vez está trabajando sobre su lenguaje y sobre su comunicación, igual que cualquier persona mayor o cualquier persona necesitada de esta actuación logopédica o de esta asistencia. Pero además podemos afirmar que la comunicación, siendo parte de esta percepción de la calidad de vida, cuando hay dificultades o cuando hay alteraciones, esta percepción de calidad de vida se afecta, pero además a lo largo de toda la vida de la persona. Inicialmente nos vamos a encontrar que con los niños el rol de paciente, de ese paciente activo y de ese paciente informado, lo llevan a cabo las familias, por ejemplo, o lo llevan a cabo el papá, la mamá, el cónyuge, el cuidador de esa persona mayor. Y esto nos va a obligar a los logopedas a estar mucho más atentos a la hora de justificar nuestras terapias, justificar nuestros ejercicios y explicarle a todas las familias y a todos los entornos por qué estamos haciendo estas acciones terapéuticas, ¿no? Y por otro lado, también implica algo de lo que han hablado ya mis compañeros, ¿no? Un rol profesional donde el logopeda se forma en competencias que le habilitan para un tipo de logopedia en la que no vale todo, ¿vale? Un tipo de logopedia en el que nos vamos a basar en prácticas que ya están validadas y que tienen evidencia científica. ¿Eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que ahora mismo
ya los logopedas se plantean si lo que están haciendo, por intuición muchas veces, por sentido común, es valioso o no. Y aquí quiero destacar un estudio de Igual y Cervera del 2016, donde un ejercicio que seguro que ustedes cuando piensan en logopedas lo tienen en la cabeza, que es hacer una praxis, hacer un movimiento con la boca. Este ejercicio ha sido estudiado y se ha demostrado ya en este estudio del 2016 que para trabajar las dificultades del habla no es un ejercicio eficaz, algo que las logopedas hemos hecho toda la vida, ¿no? Entonces, las logopedas están en eso, están cuestionándose, y ese cuestionamiento desde la evidencia científica también produce ciencia, también produce cambios en la práctica. Desde la evidencia científica se mejora en la práctica, pero desde la práctica también estamos haciendo ciencia, creando ciencia, cambiando la disciplina científica. Porque, como ha explicado Rubén también, la logopedia ya saben que se articula en sus orígenes, hablamos de ese ámbito educativo, ¿no? Pero ahora mismo podemos ya establecer que se ha creado gracias a la articulación de disciplinas como la neurología, la pedagogía, la psicología o la lingüística, y ha terminado creando un cuerpo de conocimiento científico que le es propio. Y para ello ha tenido que utilizar fuentes documentales específicas, ha tenido que investigar y ha tenido que ejercitar también, practicar la profesión, y desde ahí también se construye la ciencia. Las logopedas reflexionan sobre su práctica y generan transmisión, esa transferencia o divulgación del conocimiento. Como ya aparece en la diapositiva, tenemos revistas específicas de investigación en logopedia, tenemos revistas específicas que nos permiten la divulgación de nuestros hallazgos que tienen que ver con los mejores tratamientos, porque esa es una obligación que tenemos los logopedas, darle los tratamientos más actualizados y que hayan demostrado evidencia científica. Asimismo, estamos creando materiales específicos para la intervención en logopedia e incluso para el diagnóstico en logopedia, ¿no? Parece que la palabra diagnóstico estaba muy limitada a lo que es el diagnóstico médico o bien a lo que es el diagnóstico pedagógico, ¿no? Y ahora mismo ya podemos establecer el diagnóstico logopédico utilizando herramientas específicas de la profesión o de la disciplina y haciendo divulgación de nuestros conocimientos también científicos. Todo este trabajo, ¿dónde se ha de llevar a cabo? Pues está claro que solos no podemos hacerlo. Los logopedas, a través de este proceso de consolidación de la formación y de consolidación de la disciplina, hemos ido demostrando que tenemos un lugar en los equipos multiprofesionales. Y además hemos demostrado que este lugar es un lugar que cuidamos muchísimo, porque es fundamental hoy en día para el buen ejercicio de la profesión tener una buena relación con nuestros compañeros, con otros profesionales, una relación que se basa en la cooperación, en la coordinación y en la comunicación, en lo que nosotros, curiosamente, somos expertos, ¿no? Ya para terminar, bueno, como ven en la diapositiva, hoy en día un logopeda trabaja en un centro sanitario, en una clínica privada, pero ya se están estableciendo roles y se están instaurando funciones dentro de equipos específicos, por ejemplo, las UCIs, que no está puesta aquí, pero bueno, si ven, hablamos de unidades y de trabajos del 2018, del 2019, o sea, ahora mismo estamos no solamente haciéndonos un lugar, sino también demostrando la importancia que tiene nuestra disciplina en las posibles actuaciones que tengan otros profesionales, porque la logopedia ha venido a sumar a estos equipos transdisciplinares, no ha venido a invadir, ¿no? Nosotros queremos aportar para mejorar la calidad de vida de las personas y de sus familias. En resumen, pues el proceso de consolidación de la profesión y el reconocimiento de la profesión es dinámico y tiene que adaptarse a las demandas de la sociedad. Entonces, desde la logopedia esperamos poder responder a todos estos retos que nos vamos a ir encontrando
y que hemos, bueno, pues visto aquí de forma bastante superficial, pero que esperamos puedan asegurar el derecho a comunicarse de todas las personas. Yo creo que como profesionales las logopedas debemos hacer, y en general los profesionales de la salud debemos hacer todo lo posible por hacernos entender, porque el otro nos entienda y por asegurarnos de que hemos entendido lo que nos están explicando. Porque es un requisito imprescindible a la hora de ayudar a escoger una opción terapéutica, el establecer una relación de confianza basada en el conocimiento, basada en la evidencia y en el respeto a la dignidad de todos los seres humanos. Nada más. Muchísimas gracias por compartir su tiempo conmigo. Está tachado tiempo y puesto vida porque en el fondo el tiempo es parte de nuestra vida. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gemma. La verdad es que sí, es un regalo que podamos compartir la vida, el tiempo y bueno, y que entre todos vayamos construyendo nuevos caminos, ¿no? que nos lleven, ¿no? hacia esa atención de calidad en nuestro día a día, tanto como docentes como investigadores. Muchas gracias, Gemma. A continuación voy a dar el uso de la palabra a Teresa Simón, que ya te vemos, qué alegría verte. Bueno, Teresa Simón es logopeda y es doctora en el programa de intervención en el lenguaje por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es profesora ayudante, doctora en la Universidad Complutense de Madrid en el grado en logopedia. Tere, cuando quieras, tienes el uso de la palabra. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Mamen. Espero que me oigáis y me veáis a pesar de las incidencias. En primer lugar, quería dar gracias a Mamen por haber contado conmigo en la organización y por la organización de este simposio, por su tiempo y su trabajo, y para mí es un placer compartir este momento con unos profesionales a los que respeto y admiro mucho. Bueno, gracias a la introducción de mi compañera Gemma, yo voy a seguir ahondando en la parte de las dificultades de comunicación y en la integración en el modelo de calidad de vida, ilustrado con algunos resultados experimentales con los que trabajamos, ¿vale? Entonces, en la presentación de hoy voy a presentar muy brevemente cómo las alteraciones de la comunicación pueden afectar a la calidad de vida de los pacientes y de su entorno, como ha señalado mi compañera. Es un objetivo general en todas las intervenciones de salud actuales mejorar la calidad de vida. Si bien este es un concepto complejo y que dicho en general suena muy general y resulta dificultoso si no tenemos un buen soporte para entender lo que implica cambiar la calidad de vida de una persona. Pensándolo individualmente es un objetivo bastante ambicioso. Bien, cuando trabajamos con población en distintas edades, como ocurre en la logopedia, que abarca todo el ciclo vital, pues nos encontramos con distintas preocupaciones por parte del usuario, del paciente, como del entorno. Bueno, cuando hay una dificultad comunicativa desde el nacimiento, que parte en la infancia o la juventud, pues la preocupación del entorno viene dada más por el desarrollo personal, por la potencialidad, cómo va a repercutir en la parte académica y profesional. ¿Va a tener las mismas oportunidades que el resto con un desarrollo normalizado? Bien, además muy pronto los propios niños van a darse cuenta de que tienen diferencias respecto a sus iguales, y eso también provoca un impacto. En la situación de los mayores, cuando hay una situación sobrevenida que provoca una dificultad comunicativa, lo que más nos preocupa es, de nuevo volviendo al tema de las emociones, es su bienestar psicológico y lo que lleva el no poder comunicarse. Estamos en una situación donde debemos prevenir el aislamiento. Hay una situación de duelo, de pérdida de funciones y de capacidades. Lo que decía antes, ya no puedo hacerlo de la misma manera.
se pierden oportunidades de contacto, de salir y de hacer las acciones que nos gustaba antes, de participar en actividades socioculturales. Es una etapa de duelo, como hemos dicho, por la pérdida que esto implica, y en este caso también nos preocupa el riesgo de depresión, que es mucho más prevalente en estas etapas del ciclo vital. Entonces, todo este tipo de preocupaciones repercute tanto en la participación social, en la reducción de actividad y en la sensación de bienestar subjetivo. Bueno, si la calidad de vida es un objetivo de nuestra intervención, habrá que definirla y evaluar si las alteraciones del lenguaje, el habla, la comunicación y las funciones orales no verbales realmente afectan a la calidad de vida. Ahí he presentado la definición de calidad de vida de la OMS para mantenernos en el marco de la Organización Mundial de la Salud, y además porque es bastante completa. No solo contempla este aspecto biológico, sino también se incide en aspectos culturales y en necesidades. Ella presenta el papel del entorno. Por tanto, es una definición bastante completa y compleja de lo que supone tener salud. Ya sabemos por resultados experimentales que este tipo de alteraciones comunicativas pueden afectar bastante nuestra calidad de vida. Son paradigmáticos los estudios de Madeline Cruz, de Catherine Hillary, que trabajan con calidad de vida y afasia, que es la pérdida del lenguaje a partir de un daño cerebral. Bien, pues ellas en sus investigaciones han encontrado que el grado de funcionamiento del lenguaje predice el bienestar psicológico en situaciones de afasia crónica, en muy distintos niveles de gravedad. Esto supone que no es tanto la corrección formal del lenguaje, sino desde una perspectiva funcional, que la persona con afasia logre sus propósitos comunicativos a pesar de que sus emisiones lingüísticas no sean perfectas. Bien, entonces esto supone un punto de partida. Y la pregunta es, ¿cómo se puede mejorar con logopedia la calidad de vida de las personas? Yendo más allá. Bien, ahí he querido destacar 3 ejes fundamentales. Una primera parte que ha mencionado mi compañera Gemma de las Heras es la calidad y la formación. Los profesionales de la comunicación, los logopedas, deben estar cada vez más formados y más especializados. Estamos en ello y es verdad que en la actualidad tenemos más y mejor información. Los logopedas se están investigando y se van especializando en cada una de las áreas. Hay una apuesta real por la práctica basada en la evidencia, como ha mostrado Gemma, y además hay un desarrollo tecnológico que también apoya que los tratamientos vayan acompañados de una herramienta tecnológica actual. Bien, esto nos lleva a plantear unos objetivos tanto de evaluación y de intervención mucho más ajustados a la situación real. Pero otro problema que encontramos con la necesidad de participación de los logopedas, de los pacientes y de la familia y del entorno, como ha mencionado mi compañera, es hacia quién orientamos los objetivos. Tenemos distintos agentes y la importancia que le estamos dando a cada una de las acciones puede ser diferente. Un clínico, un logopeda, se va a centrar en la mejora del rendimiento, en optimizar la salud y en la reducción de riesgos como cualquier otro profesional sanitario. El paciente va a estar centrado en la recuperación o en la adquisición de ciertos intereses, en sus valores, en sus motivaciones, lo que repercute en su sensación de bienestar, en sus necesidades de la vida diaria. Y la familia muchas veces se preocupa por el futuro. La situación de dependencia, el alcance de autonomía, la protección, el acceso a oportunidades que le permitan el desarrollo. Si bien estas relaciones entre los objetivos pueden ser ajustadas, hay en situaciones donde esto puede haber ciertas diferencias, ¿no? ¿Cómo podemos coordinarlo? Bueno, pues hay que tener una actitud de escucha del entorno, del propio paciente, aunque sea un niño pequeño, va a tener sus necesidades y tenemos que tenerlas en cuenta, y con un trabajo en equipo. No podemos llegar a todo, pero podemos coordinarnos para que entre todos podamos hacerlo de una manera mucho más transversal.
hay que informar de una manera clara y accesible la situación del paciente, tanto al paciente en su nivel como al entorno, para poder tomar una decisión razonada y adecuada a la situación, para que las perspectivas sean realistas, pero a la vez satisfagan las necesidades. Y hay que tener una implicación activa de la familia del paciente en la toma de decisiones. No es una cuestión de curar, porque hay cosas que no se van a curar. Es una cuestión de ajustar y de acoplarlo en nuestra vida diaria. Por tanto, esto lleva a una implicación activa de la familia y del paciente en la toma de decisiones sobre el tratamiento. A continuación, presento un ejemplo de un estudio piloto pequeño que hicimos un trabajo de fin de grado, donde los resultados nos sorprendieron por esa cuestión de lo que estábamos buscando. Los pacientes y su familia nos dieron una información distinta. Bueno, hicimos un cuestionario sobre la calidad de vida en relación a la disfagia, validado en castellano, y participaron 7 pacientes y sus familiares. Eran pacientes con daño cerebral adquirido y que tenían una disfagia objetivamente moderada. Necesitaban supervisión durante la alimentación. Pues bien, aplicamos este cuestionario para ver lo que les estaba preocupando realmente y, curiosamente, hay muchísimas preguntas sobre la situación nutricional, sobre todo el impacto que tiene y algunas sobre la calidad de vida relacionada con el sueño, con las emociones, con la comunicación. Bien, pues lo que nos encontramos en estos pacientes era que tanto los pacientes como los cuidadores puntuaron como las cuestiones que peor calidad de vida les ocasionaban la limitación comunicativa. Probablemente, si yo me centro en mi visión clínica, me hubiera centrado en la parte nutricional y en la parte de la alimentación por la repercusión en la salud objetiva que tiene. Si bien, si se están alimentando y se están nutriendo, pero no logran una adecuada comunicación, probablemente su sensación sea mala. Por tanto, era otro eje del tratamiento que podía haber quedado más aislado. Por tanto, a la hora de implicar a la familia y al entorno como agentes activos, tenemos que tener en cuenta muchas cuestiones que nos manifiestan. En una encuesta ya clásica de la Asociación de Afasia Americana, por ejemplo, se preguntó a los usuarios sobre sus sentimientos y un 70% de los afásicos manifestó que sentía que la gente evitaba el contacto con ellos por su dificultad comunicativa, lo que les suponía una sensación de tristeza y de cierto malestar. Fue bastante llamativo porque no se lo habían planteado. Pensaba la gente pues que era muy difícil la comunicación y que era mejor no perturbarles, y en realidad les estaban generando malestar porque eran perfectamente conscientes de que se estaba evitando la comunicación. Por tanto, se empezó a investigar con el papel de los interlocutores clave, personas del entorno que se comunican diariamente y que pueden funcionar como un puente para que estas personas accedan a actividades sociales y poder dar un apoyo a las dificultades comunicativas de los pacientes. Por tanto, una buena formación de interlocutores cercanos sobre las dificultades de su familiar, de su amigo, de su pareja, de quien sea, con estrategias de apoyo, ha comprobado que mejora bastante la integración y la sensación de bienestar de nuestros pacientes. Por tanto, es algo que no debemos perder de vista. De nuevo, avanzando en esto, hicimos otro pequeño estudio sobre una intervención en el contexto natural con formación a interlocutores de personas con afasia. Lo que hicimos fue comparar un tratamiento con unos contenidos muy semejantes, vocabulario y situaciones de ir a comprar, una situación en clínica y otra situación con formación al personal del supermercado. No eran interlocutores clave ni eran personas cercanas, sino que se les formó en ciertas estrategias de comunicación. Bueno, pues lo que encontramos es que las personas que trabajaban en el contexto natural, las personas de la tienda, cuando aplicaron este programa, consiguieron que las personas con afasia se comunicaran de una manera mucho más funcional que con el clínico dentro de las sesiones terapéuticas habituales. Por tanto, es importante tener en cuenta el entorno,
en las interacciones comunicativas si la conversación va a ser un método de rehabilitación. Y además es importante integrar los logros de nuestra terapia para facilitar la generalización de los logros de la vida diaria de los pacientes. Bien. Por tanto, como conclusiones a los que podemos llegar es que el modelo de calidad de vida, incluirlo en nuestras intervenciones, es un gran reto, ya que sabemos que la comunicación tiene una implicación directa en la sensación de bienestar y en las emociones positivas, antídotos, como ha mencionado Mamen, de nuestra vida diaria. Es un gran reto que, como mencionaba antes Gemma, requiere un montón de acciones en relación con las necesidades de investigación. Estamos investigando, pero necesitamos investigar más. Aplicaciones de evaluaciones adecuadas que me den información acerca de la calidad de vida, que eso nos permita diseñar unas intervenciones mucho más ajustadas a nuestros objetivos. Una implicación real del entorno, y no solo el entorno familiar, sino el entorno social, que la gente pueda incluirse y potenciar esas actividades. Una dotación de recursos que no tiene que ser ni más ni menos que en la situación actual, sino diferente, incidir en cosas que a lo mejor antes no se ha hecho. Necesitamos más logopedas, evidentemente, para que esto pueda llevarse a cabo, y hay necesidades de formación. Entonces, es un gran reto que requiere distintas acciones, pero que se puede llevar a cabo y va a redundar en una mejora de la salud y de la calidad de vida de los pacientes, que es de lo que se trata. Y sin más, muchas gracias por vuestra atención y dejo paso a mi compañera Olga. Gracias. Muchas gracias, Teresa, por tu aportación y, como siempre, por tu sabiduría. Bueno, pues llegamos a la última ponencia de este simposio, que no por ser la última es menos importante, sino pues porque, seguimos ese hilo conductor que hemos querido que guiara este simposio. Tenemos a Olga López Martín. Ella es terapeuta ocupacional, es doctora en investigación sociosanitaria por la Universidad de Castilla-La Mancha, integrante del grupo de investigación Innovación Tecnológica Aplicada a la Salud. Actualmente es docente, contratada doctora en la Universidad de Castilla-La Mancha, impartiendo docencia en el grado de terapia ocupacional en la Facultad de Ciencias de la Salud de Talavera de la Reina. Olga, cuando quieras, tienes la palabra. Bueno, pues buenos días. Muchas gracias, Mamen, por tu presentación, y también muchas gracias, como no, a los organizadores de este congreso, que, pues gracias a las nuevas tecnologías podemos vivir, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, podemos vivir, ¿no? A pesar de la que está cayendo. Y precisamente, por supuesto, gracias también a Mamen, además de por la presentación, por haberme invitado a participar un poco de esta locura colectiva que hemos vivido un poco entre todos los compañeros. Como les comentaba antes, estoy feliz por poder estar aquí, por verles las caras. Y como veo que además estamos fenomenal de tiempo, pues voy a ello para el colofón final de este simposio, que esperamos todos os haya gustado a los participantes. Y pues aprovechando este uso de nuevas tecnologías que está a nuestra disposición, para terminar el simposio, nos gustaría presentarles a continuación una propuesta de diseño de proyecto de investigación basado en la metodología cuantitativa, que es titulado Aplicación de las nuevas tecnologías en rehabilitación en salud mental. Bien, ese es un poco el orden que voy a seguir en la exposición del estudio. Plantearé una pequeña introducción acerca del estado de la cuestión, y a continuación expondré los objetivos del estudio, así como la metodología del mismo.
Finalmente, haré una pequeña exposición acerca de los resultados que esperamos, así como de las conclusiones a las que hemos llegado tras el diseño de nuestra propuesta. Bueno, durante los últimos años se ha hecho notable la presencia del uso de diferentes tipos de dispositivos tecnológicos como complemento a muchas de las intervenciones que ya existían y que existen para la atención de diferentes colectivos de personas que presentan diversas patologías y que están aquejadas también a su vez por diversos tipos de problemas. Entre este tipo de sistemas estarían los sistemas de realidad virtual y dentro de ellos pues podemos destacar los sistemas de realidad virtual de bajo coste, entre los que estarían las videoconsolas. Desde la práctica de la disciplina de la terapia ocupacional, los profesionales sociosanitarios que nos dedicamos a ella, que impartimos docencia, que trabajamos también, como no, en intervención y en investigación desde esta disciplina, bueno, pues consideramos que este tipo de dispositivos, que en su origen no están diseñados realmente para la intervención, sino que están diseñados más bien para el ocio y el entretenimiento de diferentes colectivos de personas, presentan un gran potencial terapéutico que quizá no está suficientemente explotado hasta la fecha. Hasta ahora pues se han desarrollado y se han diseñado y llevado a cabo diversos estudios que han analizado el uso de este tipo de sistemas de realidad virtual, además en un campo específico de la intervención para la que trabajamos muchos de los terapeutas ocupacionales, que es el campo de la salud mental, y dentro de este campo de la salud mental son especialmente escasos y ausentes, por llamarlo de alguna manera, los estudios vinculados a la atención de las personas diagnosticadas de esquizofrenia. Bien, las personas diagnosticadas de esquizofrenia presentan problemas de una manera especialmente notable en todas las variables, en todos los dominios de la cognición social, tales como la percepción social, la percepción emocional, así como la teoría de la mente. Las alteraciones, además, en estos dominios generan, a su vez, y esto es lo que nos preocupa también desde la disciplina de la terapia ocupacional, alteraciones y dificultades precisamente en la calidad de vida, de la que ya hemos estado escuchando hablar a mis anteriores compañeros. Tanto de la calidad de vida objetiva, así como de la percepción de la calidad de vida, esa llamada calidad de vida subjetiva, percibida por estas personas como especialmente deteriorada. Los sistemas de realidad virtual, por su parte, nos permiten la recreación de entornos virtuales que son percibidos como seguros y amigables por parte de los usuarios que las emplean, favoreciendo así, por tanto, la motivación para la participación en este tipo de sistemas por parte de los diferentes usuarios. Permiten así, por tanto, la realización de diferentes tipos de actividades de la vida cotidiana que las personas que los emplean pueden vivir como totalmente reales, pero, insisto, dentro de un entorno seguro y amigable. Como comentaba anteriormente, a pesar de que en el campo de la salud mental se han encontrado beneficios notables para la mejora de diversas patologías, como puede ser, por ejemplo, como se indica en la diapositiva, en el tratamiento, por ejemplo, de fobias específicas, como el miedo a volar, el miedo a las alturas, incluso en los trastornos del estrés postraumático de personas que han estado, por ejemplo, en situaciones de guerra. Existe todavía, hay una gran laguna por el desarrollo de estudios vinculados a la calidad de este tipo de sistemas, a la eficacia de este tipo de sistemas en el campo de la esquizofrenia, de los pacientes diagnosticados de esquizofrenia. Por tanto, teniendo en cuenta la evidencia planteada hasta la fecha, nos propusimos el diseño de un estudio de investigación dirigido a valorar la eficacia de este tipo de sistemas de realidad virtual sobre la cognición social de personas diagnosticadas de esquizofrenia y a determinar, a su vez, si el uso de este tipo de sistemas de realidad virtual puede influir en la mejora de la calidad de vida, tanto objetiva como percibida de las personas, y a su vez también
de su autoestima. Bien, para ello hemos propuesto el diseño de un estudio experimental con un grupo experimental y un grupo control, cuyos criterios de inclusión serán presentar un diagnóstico de esquizofrenia según los manuales diagnósticos DSM-4, CIE-10, con personas con unas edades comprendidas entre los 20 y los 59 años, que son las personas que se atienden en general en la mayoría de las unidades de salud mental de atención a personas con trastorno mental grave adultas, que hayan presentado asistencia precisamente a esas unidades de salud mental durante los últimos 6 meses y que además presenten una estabilidad psicopatológica. Como criterios de exclusión se tendrán en cuenta el hecho de no presentar un diagnóstico secundario de enfermedad neurológica asociada fundamentalmente al consumo de tóxicos o bien una adicción a la tecnología, la ludopatía, etcétera. Además, se tendrá en cuenta también como criterio de exclusión la incapacidad para leer, comprender o responder de una manera mínimamente satisfactoria a las pruebas de evaluación por el propio proceso de estudio de investigación. De cara a la evaluación pre-post de los diferentes dominios y variables, se emplearán el test de inteligencia, el MESTIT, el Myers-Leroy Icarus Emotional Test Intelligence, para las variables vinculadas a la cognición social, a los aspectos de cognición social, y los cuestionarios Eurocode 5D y el cuestionario de Sevilla de calidad de vida para la medición, para la evaluación de la calidad de vida objetiva y subjetiva. Y además una herramienta de elaboración propia para valorar la satisfacción de los diferentes usuarios con el uso de los sistemas de realidad virtual que se van a emplear, de la herramienta de intervención. En lo concerniente a la intervención, esta va a constar de 10 sesiones de carácter individual que tendrán una frecuencia de 2 veces semanales y una duración de 50 minutos. Se empleará como intervención tanto el grupo experimental como el grupo control continuarán recibiendo su intervención habitual en la unidad de salud mental, consistente fundamentalmente en el tratamiento psicofarmacológico, así como en las intervenciones de seguimiento psicológicas y por parte también del profesional médico psiquiatra. Y el grupo experimental recibirá además una intervención, como les he comentado, con esta frecuencia y duración, en la que se empleará la videoconsola Wii y el sistema de juegos perteneciente a la colección My Sims Collection, que son juegos que están vinculados a la práctica de diferentes actividades de la vida diaria. Bien, este estudio se llevará a cabo en el laboratorio de la Facultad de Ciencias de la Salud de Talavera de la Reina, de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Castilla-La Mancha, que está ubicada en Talavera de la Reina, en el laboratorio en concreto de terapia ocupacional y logopedia, donde, bueno, pues estamos una serie de profesionales que formamos parte del grupo de innovación tecnológica aplicada a la salud, que llevamos ya, bueno, pues unos años desarrollando diferentes estudios de tesis doctoral y de estudios ya postdoc vinculados al uso de sistemas de realidad virtual, en concreto de videoconsolas, fundamentalmente de diferentes tipos, para la atención a diversos colectivos de personas, no solamente en el campo de la salud mental, sino también en el campo de la disfunción física y de la diversidad intelectual. Bien, posteriormente presentarles el plan de trabajo, la cronología del estudio de investigación, que tenemos la previsión de dar comienzo en el mes de junio del año 2021. Se ha estado demorando debido a la situación en la que nos encontramos ahora mismo. Entonces, una vez otorgados los permisos por el Comité de Ética del Hospital
Virgen del Prado de Talavera de la Reina. La previsión es en el mes de junio comenzar con la selección de la muestra de participantes, así como la asignación aleatoria de los sujetos al estudio. Posteriormente se llevará a cabo, gracias a la colaboración de los profesionales de la Unidad de Salud Mental del Hospital de Talavera de la Reina, la fase de contacto con los diferentes pacientes susceptibles de formar parte del estudio. Posteriormente, entre los meses de octubre y diciembre, se llevará a cabo las diferentes evaluaciones y desde los meses de enero a mayo se llevará a cabo la intervención. Finalmente, entre los meses de junio y julio tendrá lugar la fase de recogida de postevaluación y culminará el estudio con el análisis y la interpretación de los resultados, que tenemos la previsión de llevarla a cabo entre agosto y septiembre del año 2022, y la fase de elaboración de manuscritos y difusión de resultados en octubre del mismo año. Bien, en cuanto a los resultados del estudio, bueno, pues toda la información obtenida y recogida se almacenará en una base de datos Access a la que solamente tendrán acceso los investigadores principales del estudio, cuyos datos se analizarán mediante el paquete estadístico SPSS-19 y se realizará un análisis estadístico por intención de tratar con los datos recogidos, con el propósito de contemplar posibles pérdidas durante la fase de tratamiento o de posevaluación. Bien, finalmente, como conclusiones a la propuesta del estudio de investigación que les planteamos, pues nos gustaría destacar la relevancia, así como las ventajas de los sistemas de realidad virtual, en concreto el uso de sistemas de realidad virtual, además de bajo coste, como podrían ser las videoconsolas, para la mejora de la condición social, así como de la calidad de vida de personas que sufren trastornos mentales graves, especialmente personas diagnosticadas de esquizofrenia, pero que aún hoy en día percibimos, ¿no?, y hemos encontrado, la evidencia así lo dice, que son escasos los estudios experimentales que nos aporten datos robustos acerca de esta cuestión. Además, consideramos que existe una necesidad fundamental en el desarrollo de herramientas terapéuticas, aprovechando el uso de estas nuevas tecnologías con las que contamos en la actualidad y que están presentes de manera tan común en el mercado hoy en día, que contemplen pues que puedan ser un complemento a los programas de intervención de carácter más tradicional. Finalmente, consideramos que es fundamental el desarrollo de intervenciones basadas en la práctica, basada en la evidencia, que favorezcan la transferencia de los diferentes aprendizajes a los entornos reales de las personas, generando así la motivación y la implicación de los diferentes pacientes, usuarios y clientes en sus propios procesos de rehabilitación y de recuperación y, por tanto, cómo no, en su calidad de vida. Sin más, muchísimas gracias por su atención y, bueno, me pongo a disposición ahora sí de mis compañeros, de Mamen, de la directora del simposio también, para que, bueno, pues haga el cierre de la despedida y podamos dar al turno de palabras y de preguntas. Sí. ¿El qué? El micrófono. Sí, lo tengo. Vale. Muchas gracias, Olga. Estoy viendo aquí, tenemos un minuto. No sé si hay, porque desde aquí Sí. Si hay foro, si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario antes de que cerremos para intentar ajustarnos al tiempo. A ver. Sí. Carmen, pues hay
Dos preguntas, ¿vale? Y diversas felicitaciones. Bueno, yo por mi parte quiero agradeceros que habéis ajustado muy bien al tiempo, teniendo en cuenta ese retraso que traíamos del simposio anterior. Y bueno, la primera pregunta es para ti, Carmen, la analista María del Máximo, y te pregunta que cómo se podría trabajar la gestión emocional en el ámbito de la salud. Pues, es muy amplia. Claro, sí. Es una pregunta muy amplia. A ver, sí que es verdad, por dar una respuesta más concisa, pero también para ajustarnos al tiempo. A ver, es una necesidad que los profesionales de salud tengan herramientas para gestionar emociones, ¿vale? Entonces, sí es cierto que debería haber programas específicos propios de gestión emocional impartidos por profesionales como psicólogos, para poder enseñar ese manejo. Hay hay muchas herramientas, pero bueno, en general, no sé si Marimar, que te voy a contestar o no, porque la pregunta es muy general. Sí es verdad, pues tendríamos que empezar, ¿no? Pues por saber identificar nuestras emociones, saber si son pertinentes, si no, qué significado tiene, cómo influyen en nuestra salud. Bueno, pues una serie de cosas y luego, pues sí, herramientas, ¿no? Herramientas desde dónde me muevo yo, de qué emoción es la que estoy sintiendo, qué es lo que me lleva a hacer. Es muy amplia. No sé si estoy contestando bien, María del Mar, no lo sé. Bueno, ahora supongo que nos da respuesta por el chat. De todas formas, si quieres, le puedo pasar mi correo electrónico. No sé si es posible Sí, te lo paso por el chat, como también están disponibles, creo que en tu presentación, si no recuerdo mal, lo puedes coger. ¿Vale, Carmen? Vale. Y luego la segunda pregunta era para Gemma, que Begoña le pregunta, bueno, al hilo de lo que estabas comentando, dice, entonces expresar las emociones no siempre es saludable. Pero esto igual es para Mamen también, ¿verdad? La he hecho cuando tú estabas interviniendo, la pregunta. Y pregunta. Lo que te pregunta es que, claro, que si expresar las emociones, que al final no siempre es algo saludable, ¿no? En este caso para el individuo. Pero bueno, me da igual quién la conteste. ¿Hablo yo? Es que hay que cortar uno de los micros, ¿vale? Ya, pero ¿la contesto yo o tú? Vale, contesta. Sí, vale. Mira, Begoña, la contesto yo porque realmente esa ha sido es una de las preguntas que yo he hecho en la propia presentación, ¿no? ¿Las emociones se enferman? Sí. ¿Las emociones sanan? Sí. ¿Es bueno o es malo expresarlas? Pues mira, expresar las emociones es salud, ¿vale? Es salud emocional y en consecuencia salud física. Hay que expresarlas. Pero si no las expreso, tengo dificultad, casos de personas con alexitimia, ¿voy a enfermar? No. Siempre que esa inhibición emocional no te esté conllevando una hiperreactividad del sistema fisiológico y un funcionamiento en tus áreas de vida que tenga una repercusión en una mala calidad de la misma. ¿De acuerdo? Y si es verdad, pues no podemos estar expresando siempre todas las emociones. Imaginaos, ¿vale? Entonces, con esos dos criterios son los que van guiando el que podamos expresar las emociones para favorecer nuestra salud. No sé si la he contestado bien. Gemma quiere hacer un apunte. No te preocupes. Sí. Lo que sí quería decir es que, por si acaso preguntaba en mi turno de palabra, las personas con dificultades en la comunicación y en el lenguaje deberían poder expresar sus emociones y para ello es necesario que se haga un trabajo y que los profesionales tengamos en mente el permitirles ese derecho a comunicarse, ¿vale? Que igual complementa la respuesta de... Y al final ambas he hablado de esta temática.
Claro, eso es. Vale, muy bien, pues ahora mismo en el chat no hay ninguna pregunta más y bueno, hay muchas felicitaciones a cada uno de vosotros por el interesante simposio que habéis traído al Congreso y os dan las gracias y la enhorabuena por cada una de vuestras aportaciones. Y bueno, yo por parte de la organización también os agradezco haber aceptado nuestra invitación, Carmen, y haber traído y haber reunido a este elenco de profesionales que hoy estáis aquí reunidos. Muchas gracias y esperamos vernos en próximas ediciones. Vale, pues Ana, muchísimas gracias a vosotros, gracias al comité organizador que habéis tenido muchas dificultades dada la situación, lo sabemos, comité científico. Gracias a mis compañeros que enseguida aceptaron la propuesta y han dado lo mejor ellos mismos. Gracias a las personas también que están en el foro y que han considerado y han tenido la atención de poder compartir esto con nosotros. Y especialmente, pues mira, permíteme, gracias a ti, Ana Belén, también quiero dar la gratitud a Lorena, que hemos hablado con ella, y a Susana, por favor, que le hemos dado mucho la lata. ¿Vale? Entonces, nuestra gratitud, de verdad, y perdón por todas las latas que te hemos dado. Por lo menos nada. Para eso estamos. Vale, pues muchas gracias. Buenos días. A todos, de verdad. Adiós. Os emplazo para el curso que para el próximo congreso, ¿eh? Claro. Gracias, un beso. Hasta luego. Muchas gracias. a todos. Adiós. Gracias, un beso. Gracias. Hasta luego.